Job capítulo 32. Acuérdate en qué nos quedamos la semana pasada, antepasada, porque la pasada fue que no, la pasada sí hubo, ¿verdad? No, la pasada fue el Día de las Madres, entonces no hubo, y la antepasada. Entonces hace 2 semanas Job termina su último discurso y la Biblia le dice como su defensa, o sea, él está defendiendo su punto, porque si te acuerdas, o sea, ya llevamos muchísimos capítulos, o sea, hasta ahorita llevamos 31 capítulos donde Job está hablando y de ahí sus amigos le contestan, Job vuelve a hablar, sus amigos le vuelven a contestar, los 3 amigos así y en orden, y al final los amigos de Job piensan que Job está mal y que él está mal espiritualmente hablando y con Dios, y que por eso él está en esa situación tan dura en su vida de todo este tema de enfermedad. Acuérdate que Job, una de las cosas que le pasó es este cuate perdió todo. O sea, es una tragedia lo que le sucede. Ahora, yo un día escuché un predicador decir que la vida de Job es como nuestra vida, nada más que la vida de Job pasa en 3 meses. O sea, la tragedia de Job es 3 meses, es una tormenta. Entonces es como si Dios en un embudo juntara todo lo que te puede pasar en tu vida y en 3 meses te lo da. Y si te das cuenta, nosotros vivimos eso en nuestra vida. Vivimos de pronto enfermedad, y Job vivió eso, crisis económica, y Job vivió eso, hasta crisis matrimonial, porque, o sea, su esposa le dice, ¿sabes qué, Job? O sea, el consejo de su esposa es, ¿por qué no maldices a Dios y ya te mueres? O sea, ya cuando te dices a tu esposa, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué esperanza tienes? Y tiene crisis de pérdida, pierde a sus hijos. O sea, tremendo. Entonces, y todos hemos perdido a alguien en nuestra vida. O sea, si eres muy joven, no, pero conforme van pasando los años, pierdes a tus abuelos y puedes perder un ser querido o un amigo. Y eso le pasa a Job. Y de ahí Job al final da su discurso final. Y antes de que tome la palabra Dios, va a hablar un joven que se llama Eliú. Ahora, Eliú, como vimos la semana pasada, habla del capítulo 32 al 37, son 6 capítulos que yo digo, la semana antepasada te lo dije, o sea, yo no sé por qué están ahí en la Biblia. O sea, este cuate se debió haber callado, nadie debió haber escuchado su discurso para que no estuviera escrito ahí en la Biblia. Ahora, eso te lo dije hace 15 días, pero hoy que lo estudié ya bien a detalle, digo, qué bueno que habló. Y hoy vas a ver por qué, y vamos a escuchar a este hombre. Entonces, Job capítulo 32, versículo 1. Dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job, Elifaz, Jofar y Bildad, ¿okay? Los 3 amigos de Job, por cuanto él era justo ante sus propios ojos. Ahora, eso dicen sus amigos, tú eres justo ante tus propios ojos y tú te estás justificando delante de Dios y tú no aceptas que tú estás mal y tú no te arrepientes o sea, le están diciendo todo eso. Y entonces estos hombres terminan de responder, y versículo 2, entonces Eliú, hijo de Barequel Busita, y es de los 3 amigos, es el único que en la Biblia está su genealogía. Ahora, no se sabe quién, o sea, como que de pronto sale en la Biblia y no se vuelve a repetir de él, ni antes ni después en el libro de Job. Pero yo creo que por eso el autor de Job dice, o sea, este cuate sí existe, no es una fábula, y pones, o sea, de dónde viene y su genealogía para que no haya ninguna duda. Entonces, si tú dices, oye, ¿quién es ese Eliú que salió de pronto en medio de la nada y va a tomar la palabra? Pues aquí la Biblia te dice que es Busita, de la familia de Ram. Y ve lo que sucede, dice, se encendió en ira contra Job. Y después, luego dice, se encendió en ira. O sea, ira, ¿no? Doble ira. Y no solamente eso, sino versículos después va a decir, y se encendió en ira y se encendió en ira. Ahora, este es un muchacho joven, vamos a ver, más joven que los otros 3 amigos, más joven que Job, y tiene un problema. ¿Y cuál es su problema? La ira. O sea, como que la Biblia lo deja en completa evidencia. Entonces es un muchacho joven muy emocional que está escuchando esto. Él no tiene ni vela en el entierro, simplemente pasa por donde está, seguramente fuera de
de las puertas de la ciudad por la condición en la que está Job. Ya de pronto se ha juntado gente, todo el mundo está escuchando el discurso, todo el mundo está hablando de esto, o sea, dentro de la ciudad, en las familias. Oye, ¿viste lo que el amigo de Job le dijo a Job? ¿Y viste lo que respondió Job? O sea, era como que el tema de la ciudad, y de pronto este joven Eliú se enciende en ira contra Job. Ahora yo digo, qué mala onda, o sea, este pobre Job, lo último que necesita es la ira de este amigo. O sea, y tienes que ver cuando hay una persona que está en una situación tan delicada como la de Job, que ha tenido pérdidas, que ha estado sufriendo, lo último que necesita es algo más contra él. Y Eliú pues va y se enoja y se enciende en ira contra él. Porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Entonces, una de las cosas que tienes que ver es, cuando alguien esté pasando por algo así, lo que necesita es tu compasión. Ahora, de pronto sucede que nos creemos más espirituales que la otra persona o que sabemos más, y entonces vas y como que dices, es que no agarra la onda, no entiende, ve ya todo en lo que le pasó y todo en lo que se metió, y te enojas contra la persona, pero no, o sea, no hay ningún fruto bueno en eso. Entonces acuérdate, cuando a alguien le suceda algo, no necesita tu ira. Ya está viviendo suficiente sufrimiento en su vida. O sea, realmente necesita tu gracia, tu misericordia. Entonces enciende ira por cuanto se justificaba, dice, más que a Dios. Entonces y vamos a ver, como que él está diciendo, Job no tiene la razón. Y al final Job sí tiene la razón en lo que está diciendo, pero al mismo tiempo también Dios tiene la razón. Y vamos a ver que estos amigos, los 3 amigos de Job y este amigo, no tienen la razón. O sea, eso es al final lo que se descubre en el libro. Entonces, versículo 3, así mismo se encendió en ira contra sus 3 amigos. Entonces, no solamente se enoja contra Job, se enoja contra ¿conoces a alguien que se enoja contra todos? O sea, nada más, no me puedo ir a dormir si no me enchilo con todos y me enojo con todos y me enciendo en ira contra todos. Y ahí está este joven, o sea, 0 dominio propio, y se enciende no solamente contra. Ahora, ¿por qué contra sus amigos? Porque no hallaban qué responderle. Entonces él está escuchando la conversación y los amigos de Job le están diciendo algo y no, le dijeron mal, yo le hubiera dicho mejor. Entonces como que estás viendo la personalidad de este muchacho. Y si de pronto te ves ahí, pues ten cuidado. No seas como este joven Eliú. Entonces se enoja contra Job, se enoja contra sus amigos porque no hallaban qué responderle, aunque habían condenado a Job. Y otra vez, Job lo último que necesita es condenación de sus amigos y la ira de este cuate. Y versículo 4, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Ahí está. Entonces, él es más joven y él lo que está diciendo es eso. O sea, Job está mal, Elifaz está mal, Zofar está mal, Bildad está mal. ¿Y qué quiere decir eso? Todos están mal y yo estoy bien. Y cuidado cuando piensas que todos alrededor están mal y de pronto, porque puede ser que tú pienses que estés bien. Y fíjate, ellos son más maduros o más viejos o tienen más experiencia que él. Entonces de pronto, si eres joven, cuidado con que te pase eso. Versículo 5. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, otra vez este cuate. Entonces ya, o sea, ¿quién no va a parar a este muchacho? 4 veces ira. O sea, no iracundo, sino, y fíjate, Dios es santo, santo, santo. Y este cuate es iracundo, 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 y no le hace, o sea, y 4 veces iracundo. Y entonces con toda su emoción y toda su ira, versículo 6, y yo digo, mira, si estás tan enojado, ¿por qué no te vas a tu casa, te echas un baño con agua fría y ya? Te tranquilizas, pero no hace eso y agarra la palabra en el debate y agarra el micrófono. Porque una persona así dice, no, ahora me escuchan. Ahora voy a hablar y me escuchan. Y ve, versículo 6. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Entonces de pronto los 3 amigos de Job están en contra de Job,
Pero de pronto este hombre dice, yo soy joven y ustedes tres que están 3 contra 1, ya no es 3 contra 1, sino ahora los voy a juntar en una misma, y ustedes son viejos, yo soy joven. Y entonces ellos que se estaban peleando, los 3 amigos de Job con Job, de pronto ya se voltean a ver y ya tienen algo en común, somos viejos, a los ojos de este joven. Entonces yo soy joven. Ahora, si eres joven, no le recuerdes a alguien que está viejito. O sea, es evidente, no le tienes que decir, pero este cuate dice, yo soy joven y ustedes son ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararlos mi opinión. Ahora, cuando alguien te dice eso, es que no sé si decirte, como que tengo miedo de decirte y así, pero bueno, creo que sí te voy a decir mi opinión, agárrate. O sea, y más cuando te piden disculpas, así que, oye, yo discúlpame, pero te tengo que decir esto. O sea, ya te están pidiendo disculpas antes de decirte. Y digo, no, mejor no me pidas disculpas y no me digas nada. Así. Pero ve, o sea, tan como tú y como yo aquí en la Biblia, estos hombres. Dice, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Entonces este joven dice, toda esta discusión, todos esos capítulos que leímos, no he encontrado nada de sabiduría en eso. O sea, está diciendo así. Y sí, al final vamos a ver que la sabiduría no estaba en ellos, va a estar en Dios y en lo que va a decir. Entonces de pronto sí, como que tiene razón. Entonces la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Ahora ve, primero les dice, yo soy joven, ustedes son viejos. Y no son sabios los que son viejos. O sea, ¿qué le está diciendo? Son unos viejos, no sabios, ignorantes. Y te digo, entonces ya Job y sus amigos ya tienen esto en común. Ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme. Declararé yo también mi sabiduría. Entonces él sí tiene la sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras, os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado la sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras. Entonces, ve todos los versículos que este cuate se avienta, es una introducción para decir, voy a hablar. Entonces, lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. O sea, ya le urge hablar. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios. Entonces estos están así escuchando. Ahora sí, me van a oír, pero pongan mucha atención y les voy a decir algo porque me muero de ganas de hablar. Yo digo, ya cállate y habla. No ha dicho nada. Ve cuántos versículos. Hay gente así. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, no usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Por tanto, Job, oye, digo, el discurso más largo de este libro, de todos los capítulos, no es de Job, no es de Dios, es de este cuate. Habla y habla y habla y si te das cuenta en un capítulo no ha dicho nada. Voy a hablar, voy a decir, escúchenme, estoy a punto de decir esto, mi sabiduría, ya los escuché y ahora ustedes me van a escuchar. Y luego, en un capítulo no ha dicho nada. ¿Conoces a alguien así? Por eso es bien importante que pongamos bien en orden nuestros pensamientos antes de hablar y cuando hablemos conciso, claro. O sea, estudié una maestría en un instituto en Estados Unidos de ministerio pastoral y uno de los primeros semestres lo que más me costaba era lo que me ponían a hacer. Entonces te ponían a leer un libro de 300 hojas
y lo disfrutabas mucho y lo subrayabas y todo, y al final el profesor decía, necesito para mañana un resumen de una página. ¿Cómo haces eso? Ahora, no solamente era un resumen de una página, sino era con Times New Roman, la letra, número 12, o sea, no la podía hacer chiquita para que quepa más, y doble espacio. Entonces no es una página, es media página. ¿Qué es más fácil? Lee este libro de 300 hojas y haz un choro de 15 hojas, o lee este libro de 300 páginas y haz una sola hoja. Es más fácil un choro, ¿verdad? Y también hablar es más fácil, decir muchas cosas que pensar bien, ser muy conciso y decir las cosas. Y a veces nos equivocamos y hablamos de más y decimos cosas que no tenemos que hacer en vez de ser concisos y de ser claros con nuestra comunicación. Y este es este cuate es eso. Entonces, si de pronto te ves así, cuando estás hablando y la gente está y no dejas hablar y hablas y hablas y hablas y hablas y no has dicho absolutamente nada, tienes que renovar tu entendimiento, cambiar tu manera de comunicarte y ser más efectivo en eso. Tus relaciones van a mejorar muchísimo con tus amigos. Ya, porque de pronto hay gente así y dice, no, ahí viene, vente, que no, que no me diga nada, y ya sabes, a mí me pasa como pastor, y yo tengo maestría y doctorado en paciencia, para saber escuchar, y entonces ya cuando digo, pastor, ¿me regala 2 minutos? Digo, sí, 2 minutos. Claro que no son 2 minutos. Y ya, es que mire, fíjese, mi abuelita nació en Jalapa, y entonces ya cuando y de pronto se pasa así 1 hora, 40 minutos y digo, y después de todo esto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? ¿A dónde quieres llegar? Por eso en Semilla, cuando damos consejería, tenemos unas hojas y hacemos 4 preguntas. Entonces escribes todo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos hijos tienes? Por ejemplo, ponemos, ¿tomas alcohol? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cuántas veces al mes o a la semana? Y a veces ya, tengo problemas matrimoniales, ¿ok? ¿Tomas alcohol? Sí. ¿Cuántas veces al mes? 4 o 5 veces al mes y entonces ya puedes ver, ok, hay un problema aquí de alcoholismo y a veces la gente como que no se da cuenta que por ahí viene. Ahora, 4 preguntas es, ¿cuál es tu problema? Y al hacer a la persona escribirlo y ponemos 3 rayitas nada más. Entonces no puedes chorear. ¿Cuál es tu problema? Y la gente dice, ok, creo que no sé cuál es mi problema. Y ese es tu problema. Todavía no sabes cuál es tu problema. Entonces, cuando entiendes cuál es tu problema, puedes decir, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y poder encontrar una solución. Y entonces, entonces piensa, si quieres una consejería en Semilla, ¿cuál es tu problema? ¿Ya lo tienes claro y lo puedes poner en 3 rayas? Ok, ¿qué has hecho para solucionar ese problema? Nada. Ok, entonces ahí está tu problema y tiene un problema, no has hecho nada para resolverlo. Otra cosa que preguntamos es, ¿qué empeora tu problema? ¿Qué cosas empeoran tu problema? No, pues cuando hago esto, o cuando tengo esto, o cuando pasa esto en mi vida. Y así, y hay una 4ª cosa que, ahora sí, te decimos, ¿hay algo más que debamos de saber? Y ahí ya te puedes extender, pero nada más 3 rayas, 3 cositas, así. Y con 4 preguntas tú mismo ya te estás dando tu consejería. A veces hay gente que llena eso y dice, ya entendí. Así, ya. Y se la ponen en su Biblia y ya, entonces puedes orar de acuerdo con eso en tu vida. Y yo digo, sí, le voy a dar una consejería a este cuate Eliú. Y ve un capítulo para nada más dar su introducción. Entonces, versículo 1 del capítulo 33. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré mi boca. Sigue. Y mi lengua hablará en mi garganta. Ahora todo es muy poético.
Mi lengua hablará en mi garganta, mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo. Ahora, cuando alguien te dice eso, y te voy a decir toda la verdad, y yo digo, ¿entonces eres mentiroso? O sea, ¿podrías venir y no decir todo? O cuando alguien te dice eso, no, y esto te lo juritito por Dios. Así digo, o sea, ve al grado que has llegado en tu vida que ya nadie te cree y tienes que jurar por Dios. Cuando tendrías que siempre hablar la verdad y con claridad, y eso es lo que dice Efesios, hablándonos, verdadeándonos. Así dice Dios, cuando nos tratemos unos a otros, verdadiémonos. Y eso en tu matrimonio podría ayudar muchísimo a tu matrimonio. Y entonces, ahí está, el versículo 4. Y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras. Le dice, ordena tus palabras. Ponte de pie, y ya le empieza a hablar así fuerte. Heme aquí, a mí en lugar de Dios. Entonces él lo que está diciendo es, si no has podido escuchar en todo esto a Dios, yo puedo ser el vocero de Dios. Así se pone en esta posición este joven. Conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado, he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Entonces le está diciendo, no te preocupes, voy a ser suavecito contigo. No tengas miedo, mi mano no se va a agravar sobre ti. De cierto tú dijiste dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Ahora Job, si leíste el libro y escuchaste las prédicas, Job nunca dijo eso. O sea, si tú ves Job 7:4, Job 9:2, Job 9:28, Job 13:26, Job 19:20, dice todo lo contrario a esto. Job dice que él es pecador, Job dice que necesita ser justificado por Dios, pero es muy fácil para este cuate en su ira y en su enojo y en el estar escuchando, sacar de contexto lo que dijo Job y ponerle palabras a él. Posiblemente te ha pasado con alguien que es que tú dijiste esto. No, a ver, yo no dije esto, yo dije esto. Y este joven es lo que está haciendo. Versículo 10, he aquí que, ahora Job, fíjate, no dice nada, se queda callado y está escuchando. O sea, ya escuchó a 3 de sus amigos doble o triple discurso, y de pronto seguramente Job ya está cansado. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Versículo 12, he aquí en esto has hablado justamente. No has hablado justamente. Entonces, ¿qué le está diciendo Job? Estás mal. O sea, estás mal. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Ahora sí, eso sí es cierto. Pero entonces, ¿qué vemos en este muchacho? Es un muchacho sin dominio propio, no controla su ira y su enojo, muy emocional, muy hablador, o sea, dice, yo no voy a usar con ustedes palabras de lisonjas, pero él mismo con su actitud, él mismo se está inflando y es presumido y cero atinado con lo que está pasando con Job. O sea, este es este hombre, Eliú. Versículo 13, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios. Entonces va a decir aquí, de hecho, aquí en estos versículos hay 6 maneras que habla Dios. Pero dice, ok, en 1 o 2 maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Entonces está diciendo Job, seguramente Dios ya te quiso decir, ya te habló, ya te explicó y tú no entiendes, Job. Pero el hombre no entiende. Por sueño, entonces aquí es una manera que habla Dios. Por sueño. Número 2, en visión nocturna. Entonces cuando el sueño cae sobre los hombres, ahora es muy peligroso eso, basar tu relación con Dios en base a sueños, porque un día que te eches unos tacos y te vayas a dormir y sueñes mal, ya te equivocaste. Entonces tenemos hoy, o sea, Job es uno de los primeros libros que se escribió, no tiene Job la Biblia como tú y yo la tenemos. Entonces yo digo, no, vamos a la palabra de Dios. Pero él lo puede hacer, por sueño, en visión nocturna,
Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consuelo. Entonces a través de una revelación también puede hablar Dios. Para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado. Entonces él está diciendo, una de las maneras que habla Dios es a través del sufrimiento y el dolor. Y sí, el sufrimiento y el dolor son un gran maestro en tu vida. O sea, cuando Dios te pasa por una situación difícil, Dios en medio de eso te hace entender, te hace ver cosas que no habías visto en tu vida, te hace ver cosas que no habías visto en ti en tu vida, que de pronto con eso sale. Pruebas difíciles te hacen madurar, porque no sales igual. O sea, Dios en medio de eso te cambia y te moldea y te hace ver cosas que no habías visto. O sea, ahora sí, como decían nuestros papás cuando éramos chiquitos, cuando seas papá vas a entender. Y tú decías, nah. Y cuando eres papá, tú le dices a tus hijos, no, cuando seas papá vas a entender. Y te dicen, nah. Y así, pues ya para qué les decimos, que entiendan cuando sean grandes. Pero es una verdad. O sea, hay cosas que solamente cuando las vives y pasas por esa experiencia y dolor y sufrimiento vas a entender. Y mientras no. Entonces Dios habla a través del sufrimiento, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, eso es lo que le estaba pasando a Job, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Ahora aquí nos tenemos que detener en este versículo, porque una de las maneras que habla Dios es por medio de algún elocuente mediador escogido por Dios. O sea, pero yo escucho a este hombre y como que él está pensando que él es ese hombre. Por un elocuente mediador muy escogido. Ahora, la Biblia, y si pones escogido, el escogido es el Mesías. Y si pones mediador en un software bíblico, te va a aparecer 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, y este es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces es un versículo increíble, hermoso, y otras traducciones dicen, hay un elocuente intérprete. Y Jesús es eso. Jesús, una de las cosas que hace es un intérprete. Entonces Él conoce nuestro lenguaje. Él se hizo hombre. Entonces Él habitó entre nosotros. Él convivió con los pobres, con los menesterosos, con los que más sufren. Pero Él por otro lado es Dios y Él conoce el lenguaje de Dios. Entonces ese lenguaje alto, sublime, que no podríamos entender, Él viene a este mundo y se vuelve nuestro intérprete de Dios con el hombre. Y de pronto a través de Él podemos entender muchas cosas. Y Él es eso, es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero dice, algún elocuente mediador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño. Entonces una de las cosas que hace Dios es sanar. Ahora, la carne de Job, si tú olías su carne y te acercabas a él, podrida. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 15 días? Ennegrecida. No del sol, sino de las llagas y de lo podrido y del pus. ¿Te imaginas ese olor? Y él lo que está diciendo es que Dios sí puede tomar a alguien así y darle una piel como de bebé. ¿Te acuerdas cómo era la piel de tus hijos cuando eran bebés o de un sobrino? Y lo cargas y dices, ¡ay, qué bonito! Y su pielecita no tiene ni una arruga, nada. No tiene absolutamente ninguna marca, así es blanca o así morenita, pero hermosa. Y dices, huele a talco, así, huele a eso. Y
Ahora, ¿qué es lo que pasa con una piel así que no es resistente, verdad? Tu piel ya no es así, ya tiene arrugas, ya tiene marcas, pero ya es un poco más resistente que la de un bebé. Pero entonces, para Job, por tener una piel así, significa una vez más sentir. La piel de un bebé es muy sensible. O sea, le haces un bebé así es tortura, ¿eh? Yo he visto a las abuelitas que van con el bebé, ay, bla, 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 así, y entonces les empiezan a hacer cosquillitas y digo, no te puede decir nada porque no sabe hablar, pero le estás torturando. O sea, ¿te imaginas que llegáramos contigo ahorita, ay, y te hacemos cosquillas entre todos? Pero entonces, ¿qué es? Job de pronto ya no está sintiendo y Dios sí puede hacer que él vuelva a sentir. ¿Te imaginas? Y una de las cosas que hizo Jesús vino a limpiar a un leproso a este mundo. A un leproso nadie se le acercaba, estaba completamente fuera, apartado de la sociedad, no podía entrar a la sinagoga, no podía entrar al templo, no podía tener una relación con Dios ni con los otros. Así, se tenía que tapar la boca y si veía gente tenía que decir inmundo, inmundo, y todos huían de él. ¿Y te imaginas eso? Y nadie se le acercaba. ¿Y qué hace Jesús? Va y se le acerca. Y no solamente eso, le toca y lo sana. Fíjate, ¿por qué el leproso no se podía acercar a la gente? Porque si tú tocabas un leproso, lo malo del leproso se te pasaba a ti. Y con Jesús no es así. Lo bueno de Jesús se te pasa a ti. Tu pecado y lo malo no le afecta a él, a su santidad. Mas sin embargo lo llevó a la cruz y lo cargó y pagó el precio. Pero o sea, eso se refiere a esto de Dios puede restaurar la sanidad y hablando espiritualmente también. O sea, te puede hacer una vez más un corazón duro, enfermo, en tinieblas, te puede dar un corazón de carne que puedas sentir una vez más. Entonces su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará. Subraya este versículo, porfas. Orará a Dios y éste le amará. Y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. De pronto este cuate empieza, les voy a decir esto y así empieza a hablar mal todo, pero acuérdate, de pronto Dios toma a estos hombres y como es la Biblia, el Espíritu Santo los inspira y este hombre se echa una frase que es el Evangelio. O sea, si tú tomas estos versículos y los pones en una postal y pones florecitas al lado y no dices que lo escribió Eliú y que estaba súper enojado y que en el contexto de Job alguien lee eso y dice esto es el Evangelio. Fíjate, mira, versículo, y así nos toma Dios, y puede ser que tú hayas venido y estés en esta situación y ve el Evangelio en estos versículos. Versículo 22, su alma se acerca al sepulcro. Puede ser que si tú no tienes a Jesús hoy en tu vida, tu alma está en el hoyo y tu alma, su fin es la muerte, es el sepulcro, es doble muerte, muerte física, muerte espiritual. Estar apartado por Dios por toda una eternidad. Así nos salva Dios a todos. Entonces, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, Jesús. Entonces cuando estamos en el hoyo, Jesús se acerca a nosotros, Él viene a nosotros y se acerca. Y por eso dice, si tuviera cerca de Él, y Jesús eso hace, eso es el Evangelio, es un elocuente intérprete. Podemos entonces entender, porque Dios hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo vulnerable, y es un mediador entre Dios y los hombres y es el escogido, es el Mesías, Él es el escogido por Dios y anuncia al hombre su deber. Y Jesús vino a decir, el deber del hombre es arrepentirse.
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Y eso vino a hacer Jesús. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a decir eso: Dios, yo estoy aquí porque Dios, el Padre, ha tenido misericordia de ti. Y vengo a extenderte gracia. Eso es el Evangelio. Entonces, que diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro. Y eso hace Jesús en la cruz. Te libra de la muerte. Y que lo libró de descender al sepulcro. Y halló, ahí está, redención. O sea, Él pagó el precio, Él pagó el rescate. Fíjate cómo es el primer libro escrito de la Biblia, y desde el inicio, la cruz era el plan. Desde el inicio la cruz fue el plan de Dios. O sea, la cruz y la redención y el rescate, y Él siendo el sustituto, desde el inicio fue el plan de Dios. Entonces, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño. Entonces, un corazón nuevo, transformado, volverá a los días de su juventud. Entonces te da vida. Y entonces, ¿qué pasa con tu vida? Tu relación con Dios es restaurada. Eso es lo que vine a hacer Jesús. Puedes hablarle al Padre, puedes hablarle a Dios. Entonces orará a Dios y éste le amará. ¿Y qué pasa en la vida de alguien así? Se da cuenta de eso y verá su faz con júbilo. Entonces hay gozo. Eso es el Evangelio. Y restaurará al hombre su justicia. Y Jesús es nuestra justificación. Y Él nos restaura. Ahí está, en versículo 23 al 26, el Evangelio. Jesús. Él mirará sobre los hombres, y al que dijera: pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Eso, pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a la luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios. 2 y 3 veces con el hombre. O sea, Dios es muy paciente. ¿Cuántas veces tuviste que escuchar este mensaje del Evangelio para que dijeras: ok, ya sí, yo quiero a Jesús en mi vida? Y es una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces a los que no tienen a Jesús, repíteles una y otra vez este mensaje condensado, y no te canses de hacerlo, porque Dios no se cansa. 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma. ¿Y qué quiere Dios? Apartar el alma de las almas del sepulcro. Eso quiere Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, apartar su alma del sepulcro, y para iluminar con la luz de los vivientes. Y entonces, de pronto Dios lo ilumina a este cuate y dice esto. Entonces sí vale la pena que esté esto ahí en la Biblia. Ahora, este cuate va a seguir hablando y va a seguir diciendo cosas que nada que ver, pero yo digo, ya con esto tuve. O sea, con eso me quedo hoy en la noche. Entonces, y después de decir esto, que es el Evangelio, versículo 31 dice: escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Ahora, ¿por qué le dice escucha? ¿Y por qué le dice calla? Porque seguramente Job posiblemente va a decir algo o tiene una respuesta, y le dice: no, escúchame, calla, yo hablaré, si tienes razón, responde. Y entonces le dicen: no, a ver, ahora sí respóndeme. Y es una lucha por las almas. O sea, yo he estado con gente y le digo el Evangelio y digo: ok, pero escúchame esto que te voy a decir. Ya, el Evangelio condensado. Por favor, escúchame. No digas nada. Y te quieren decir: no digas nada, escúchame. O sea, piénsalo. Contempla el Evangelio, contempla el amor de Dios, o sea, la cruz, la redención, su perdón, su amor. O sea, estando en el hoyo, Él nos saca del hoyo, y ya después, ¿qué quieres? A ver, respóndeme, ahora sí, dime. ¿Quieres o no quieres? O sea, ¿cachaste o no cachaste?
Y el Evangelio demanda una respuesta. Y Dios está, ok, ya es esto, ya entendiste esto en unos versículos y de manera muy clara. Ahora respóndeme, ¿qué vas a hacer con eso? No te puedes ir neutral. ¿Qué vas a hacer con eso? Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla, entonces ahí te, habla, no, calla, no, habla, no, calla. Y es eso, es una lucha por las almas. Y entonces dice, calla y te enseñaré sabiduría. Entonces, yo quiero dejarte con esto hoy en la noche. O sea, vamos al capítulo 34, 35, 36, vamos a terminar, vamos a llegar a donde, ahora, déjame te adelanto, o sea, sí queremos llegar al versículo 38, donde Dios empieza a hablar. Y entonces, después de que termina de hablar este hombre, Job no responde y toma la palabra a Dios. Y lo primero que Dios le dice a Job es, Job, ahora yo te voy a preguntar y tú vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Yo esta semana estaba en un avión y estaba leyendo del capítulo 38 para adelante, porque trato de ir avanzando para ver qué sigue. Y estoy viendo el cielo y el atardecer y las montañas y todos tenemos rollos y problemas y pensamos cosas, pero a ver, si Dios te pregunta, ok, a ver, ya, yo te voy a preguntar. Y todos tenemos preguntas para Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué así? Y Dios dice, ok, ya escuché tus preguntas, pero ahora yo te voy a preguntar a ti. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esas nubes? Esas montañas. Es el sol. ¿Dónde estabas tú? Y entonces, ¿qué le vas a responder a Dios? ¿Dónde estabas tú cuando Él hizo con su sabiduría algo tan perfecto y tan hermoso, su creación? Entonces, ¿qué te dice Dios con eso? Ok, tú no estabas, tú no participaste, tú no fuiste parte de la creatividad de Dios en eso. Entonces confía en Él. Si Él es tu Dios, confía en Él. Lo que Él hace, lo hace bien. Y si Él ya te rescató, ya te tomó, ya te redimió, ya te mostró luz, ya te sacó del hoyo, no es para abandonarte. Entonces lo que Él está permitiendo en tu vida, lo que estás viviendo, la obra que Él está haciendo en ti, la está haciendo bien. Entonces confía en Él. Entonces cada vez que veas un atardecer, cada vez que vas al mar, cada vez que vas al acuario y ves los pingüinos y dices, qué hermosos. Ajá, Dios te dice, ¿dónde estabas cuando yo los diseñé? No, pues, no, yo no participé en eso. No. Entonces deja que Él haga en tu vida y créeme, lo va a hacer bien. Entonces confía en Él, tienes que confiar en Él. Y entonces ya vamos a llegar a eso, pero entonces hay varias maneras en las que habla Dios. Vimos en este capítulo. Déjame resumírtelo y darte un itacate y te lo llevas a tu casa. Sueños, visiones, revelación, por medio de la aflicción. Es un gran maestro el dolor, el sufrimiento. Ahí es donde pones atención, donde te humillas, donde paras. Cuando dices, o sea, yo he tenido momentos en mi vida que estoy sentado y me bloqueo. Digo, no sé qué hacer.
Y a veces Dios nos quiere tener en ese punto donde digas, no tengo la menor idea qué hacer. Y entonces Él te dice, sí, porque tú no estabas cuando yo hice los cielos, ¿verdad? Sueños, visión, revelación, aflicción, por medio de un elocuente mediador. O sea, alguien que llegue y te dé una palabra de Dios, pero el mejor y mayor elocuente mediador es Jesús. Y Jesús es el verbo, y Jesús es la palabra de Dios. Y tenemos entonces lo más seguro aquí, o sea, tu Biblia. Y el Evangelio, ¿qué es? O sea, desde el versículo 22, estás en el sepulcro, en el hoyo, vas a la muerte, y de pronto llega un elocuente mediador escogido, que es Jesús. Él extiende misericordia y gracia a tu vida, y encuentras redención, y hay sanidad en tu corazón, se restaura tu relación con Dios, y entonces puedes orar a Dios, y Él te ama, y es evidente. O sea, orará a Dios y éste le amará, y recibes el amor de Dios, y entonces tu corazón se siente pleno y completo, y ya no necesitas nada de lo que necesitabas antes. Tu vida cambia, tus anhelos cambian, tu amor cambia. Ahora tu amor le pertenece a Dios y solamente a Dios. Y hay júbilo. Si de pronto has perdido el gozo en tu vida, acuérdate de lo que ha hecho Jesús por ti en la cruz. Y de pronto Él te justifica y eres justo delante de Dios. Eso es el Evangelio. En poquitos versículos, así. Y esta es la palabra de Dios. Entonces, ahora sí me quiero ver como Eliú. Escucha. Ya escuchaste, ¿verdad? Ahora responde. Y puede ser que tú estés aquí hoy y Dios esté exigiendo una respuesta tuya. Esto es el Evangelio. ¿Qué vas a hacer con él? Y posiblemente nadie te ha demandado una respuesta. Y hayas venido muchos meses aquí, muchos meses, otra iglesia, y nadie te ha demandado una. Y Dios hoy, no yo, no Eliú, sino este elocuente mensajero, intérprete de Dios, el escogido Jesús, se para delante de ti y dice, ¿qué vas a hacer con esto? Y Él lo que quiere hacer es eso, es darte vida eterna, extender misericordia, poner paz en tu corazón. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta? Y solamente hay dos respuestas correctas. ¿Sí o no? Sí, Señor, yo soy pecador y necesito tu perdón y tu redención, y necesito a Jesús, necesito una relación contigo, necesito recibir tu amor, necesito ser justificado, soy pecador. ¿Sí o no? O decir no. Ahora, si dices que no hoy, posiblemente Dios te extienda, ya vimos, 1 o 2 o 3 veces, pero nunca sabes. Nunca sabes cuándo es tu última vez que vas a escuchar este mensaje. Posiblemente hoy es la última vez. Entonces Dios te está extendiendo esa oportunidad para que puedas responder a Él. Entonces, y eso es entre tú y Él. Tú tienes que decirle sí, Señor. Y ya, y Él cambia tu vida. Y puedes salir de aquí lleno de gozo y de su amor. Entonces, oramos. No sabías que ibas a encontrar esto en Job, ¿verdad? Ahí está. Yo tampoco. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque podemos encontrar así hasta en un capítulo en medio de Job, casi al final, con este hombre Eliú, lleno de ira, lleno de ira, pero de pronto tú lo iluminas y nos das un poema de amor, porque es tu palabra, Señor. Y entonces hoy tú nos has hablado a nuestro corazón y tú estás exigiendo una respuesta, responder al Evangelio de la gracia. Y entonces, Señor, hoy, una vez más, te decimos que sí. Te amamos, Señor, y a ti oramos. En ti está la sabiduría, en ti está todo lo que necesitamos, en ti está el amor
que hemos buscado y que no lo hemos encontrado en ningún lado. Es el amor pleno de Jesús, el amor pleno tuyo, Padre, el amor de Dios. Pues hoy lo recibimos una vez más. Llénanos de tu amor, llénanos de tu espíritu. Gracias por tu redención, gracias por tu perdón, gracias por el Evangelio. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.